Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenos días. Sean bienvenidos a la jornada de celebración del Día Mundial por el Suelo Chile, Ciencias y Políticas Públicas, en el marco de la Semana del Suelo 2023 que hoy inauguramos. Saludamos al vicerrector de Asuntos Académicos de la Universidad de Chile, profesor Claudio Pastenes Villarreal, al decano de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile, profesor Gavino Reginato, y al director nacional del Servicio Agrícola y Ganadero SAC, señor José Guajardo Reyes. Igualmente, agradecemos la presencia de la directora de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias, ODEPA, del Ministerio de Agricultura, Andrea García Lizama, a la directora del Departamento de Ingeniería y Suelos de la Facultad de Ciencias Agronómicas, Yasna Tapia Fernández, al director de la Sociedad Geológica de Chile, señor Álvaro Puch, igualmente al director del Colegio de Geólogos, señor José Luis Mendoza, a la presidenta de la ONG Suelo Sustentable, Miriam Yona, a la presidenta de la Sociedad Chilena de la Ciencia del Suelo, señora Mónica Antilén, a nuestro conferencista, el académico de la Facultad de Ciencias Agronómicas, Osvaldo Salazar Guerrero, y compartirá también con nosotros durante esta jornada, en una conexión online, la senadora Carmen Gloria Aravena, quien por razones de su trabajo parlamentario no pudo participar presencialmente de esta actividad. Igualmente agradecemos a todas y todos por acompañarnos presencialmente en nuestro Salón de Honor y a quienes también están conectados vía remota siguiendo esta ceremonia. El suelo y el agua proporcionan la base para la producción de alimentos, los ecosistemas y el bienestar humano. Al reconocer sus invaluables funciones, podemos tomar medidas proactivas para salvaguardar estos recursos para las generaciones futuras. Les invito a ver el siguiente video denominado Suelo y agua, fuente de vida. Tenemos agua, tenemos tierra, ¿en qué tomamos? Hay que trabajarlo nomás y ayuda está por el gobierno para mejorar, innovando mejores condiciones para que mejor cantidad de pastos. Dio bonito la papa, el habas, la cebolla. Mejoro este suelo vivo, este ser vivo que es el suelo, y lo tengo que entender así. 30 o 40 años atrás nosotros teníamos unos veranos, primaveras sumamente húmedas, unos rocíos que empezaban a caer en febrero. Los últimos 10 años, nada. Que entiendan el tremendo daño que podemos hacerle a nuestro país degradando los suelos. Primero eso tiene que estar en el corazón. Que la gente sea consciente y educada de eso. Usted puede producir sin tener que destruir el suelo, no es necesario. Con esto logramos seguir manteniendo nuestros suelos nutridos, con fuerza, respondiendo. La rentabilidad va aumentando, sobre todo si mejora los suelos. Medidas que nos ayuden a atenuar toda esta consecuencia del cambio climático. Los años están precipitando menos y tenemos que trabajar en búsqueda de soluciones a enfrentar sequías. Yo estoy haciendo un manejo regenerativo. La idea es ayudar al suelo. Cada campo tiene sus realidades diferentes y en las que puede usar las diferentes herramientas. El suelo es su mayor patrimonio, no solo de ellos, sino de la humanidad, y dejar de quemar, dejar de arar y verlo como lo que es, un ser vivo. Cuidar el recurso suelo es la vida, ahí está todo. Luego de estas imágenes y para brindar las palabras de bienvenida a esta jornada, me es grato dejar con ustedes al decano de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile, profesor Gavino Reginato Mesa. Señor vicerrector, señor director del SAG, señores directores de organismos,
La verdad es que me pidieron que les diera una palabra de bienvenida. Creo que el video es muy elocuente, ¿no es cierto? Nunca pensamos, cuando nosotros los mayores estudiamos agronomía, nunca pensamos que el suelo iba a tener un día. Y la verdad es que los desafíos que enfrentamos hoy día son mucho mayores y probablemente amerita, ¿no es cierto?, que efectivamente tomemos conciencia respecto de esto. Esta conciencia la han asumido los decanos de agronomía del CRUCH. Hemos estado conversando este tema, creemos que nuestra enseñanza claramente tiene que sufrir un cambio, pensando, ¿no es cierto?, en que poblaciones crecientes, demanda de alimentos crecientes, recursos cada vez más escasos y, en definitiva, recursos que tienen que ser cada vez más protegidos. Entonces, realmente creemos que esto que está naciendo acá o que ha estado desarrollándose, los programas que tiene el SAC, que hemos participado con ellos, creo que están en la dirección correcta y que nos van a tener que de alguna manera hacer una nueva agronomía. Y además, ¿no es cierto?, tenemos que el suelo hoy día se reconoce también como un elemento importante que puede mitigar los efectos del cambio climático, así que ahí tiene otro punto muy importante el suelo, digamos, en la sostenibilidad futura, bueno, de la humanidad. Así que, bueno, bienvenido a esto y esperamos, ¿no es cierto?, que esta charla que nos va a dar Osvaldo, ¿no es cierto?, nos ilustre un poco más acerca de este tema. Muchas gracias. Muchas gracias, decano, por sus palabras. Y a continuación recibimos el saludo del director nacional del Servicio Agrícola y Ganadero, señor José Guajardo Reyes. Muy buenos días a todos, a todas. Estaban bien informados, parece, porque me gusta que me nombren con los dos apellidos, así que está Guajardo Reyes hoy día, así que muy bien. Agradecer la invitación, hago míos los vocativos y si se me permite quiero saludar a un par de personas que no están en el vocativo. A mi querido amigo Alberto Niño de Cepeda, director ejecutivo de Agroseguro, una institución muy importante hoy día para todos nosotros y para el ministerio. Y a don Javier Palomino, que lo veo por ahí atrás, una persona también, el asesor legislativo del ministro Esteban Valenzuela de Agricultura, una persona que también en este ámbito de la ley es muy relevante, así que los comparto, yo los conozco, así que por eso lo puedo decir. Preparé unas pequeñas palabras, me voy a extender un poquito más de un saludo, pero espero no ser muy latero. Es un honor estar aquí hoy celebrando el Día Mundial por el Suelo en nuestro país. Este evento nos brinda la oportunidad de unirnos como nación para reconocer la importancia vital de nuestros suelos y lo fundamental y valioso que es hacer una gestión sostenible de este recurso muchas veces olvidado. Saludamos con entusiasmo a todos quienes están participando, tanto de manera presencial como virtual, para reflexionar sobre la necesidad urgente de cuidar los suelos para las generaciones futuras. La tierra que pisamos, donde cultivamos nuestros alimentos, es la base misma de nuestra existencia. Hoy, en el Día Mundial por el Suelo, recordamos que más del 95% de los alimentos que llegan a nuestras mesas provienen de la interacción entre el suelo y el agua. Este lazo sagrado entre la tierra y nuestros recursos hídricos es esencial para nuestra supervivencia y la de las generaciones venideras. En el Día Mundial del Suelo 2023 y su campaña tiene como objetivo que tomemos conciencia sobre lo fundamental que es la relación entre el suelo y el agua, para lograr sistemas agroalimentarios sostenibles y resilientes. Esta celebración es una plataforma global única que no solo celebra los suelos, sino que también empodera e involucra a ciudadanos de todo el mundo para mejorar su salud. Sin embargo, enfrentamos desafíos apremiantes. El cambio climático y la actividad humana han desencadenado procesos de degradación del suelo, poniendo en peligro a nuestros recursos hídricos y desestabilizando el equilibrio natural. Es nuestra responsabilidad abordar estos desafíos con determinación y acción. Las prácticas de gestión sostenible del suelo no solo mejoran su salud, sino que también contribuyen a la lucha contra el cambio climático, al secuestrar carbono y preservar la biodiversidad.
La agricultura enfrenta hoy el desafío de ser más eficiente en el uso de recursos naturales, adaptarse a los nuevos patrones climáticos y contribuir positivamente al medio ambiente y a la sociedad. En este sentido, el nuevo proyecto ley SIGES, con doble S, Sistema de Incentivo para la Gestión Sostenible de Suelos Agropecuarios, una palabra que vamos a tener que aprendernos con el tiempo. Nos costó la anterior, así que esta también va a costar un poquitito, del CIRS-D a el SIGES ahora. Recientemente presentado por el Minagri a discusión parlamentaria, busca incentivar la adopción de prácticas sostenibles por parte de los agricultores y agricultoras, promoviendo la mejora de las propiedades físicas, químicas y biológicas de los suelos agropecuarios, lo que representa una oportunidad única para fortalecer nuestra agricultura. Este programa refleja nuestro compromiso como nación con la adopción de prácticas agrícolas sustentables que conjugan la protección del medio ambiente, la equidad social y la viabilidad económica. En este Día Mundial por el Suelo, unámonos con fuerza y compromiso para fomentar el cuidado y la gestión sostenible de nuestros suelos, no solo por el bien de nuestra nación, sino también como un aporte valioso al bienestar del planeta y de todos quienes vivimos en él. Feliz Día Mundial por el Suelo. Muchas gracias. Damos las gracias al director nacional del Servicio Agrícola y Ganadero por estas palabras. Una fecha hito importante es el 20 de diciembre de 2013. En ella, la Asamblea General de las Naciones Unidas decide designar el 5 de diciembre Día Mundial del Suelo. Hoy nos reunimos para celebrar esta fecha y relevar la importancia de las ciencias y las políticas públicas en esta materia. A continuación, recibimos el saludo de la vicepresidenta de la Sociedad Chilena de la Ciencia del Suelo y directora del Departamento de Ingeniería y Suelos de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile, señora Yasna Tapia Fernández. Muy buenos días, muy emocionada de la asistencia de los estudiosos del suelo, también de las políticas públicas. Abrazo con mucho cariño a toda aquella iniciativa que hoy día están cursándose en el suelo. Saludar a los directivos de la Testera, señor vicerrector Claudio Pastene, señor decano de la Facultad de Ciencias Agronómicas y también el director nacional del SAC, José Guajardo Reyes. Muchas gracias. Decir también que en nombre del Departamento de Ingeniería y Suelo y como miembro de la Sociedad Chilena de las Ciencias del Suelo, deseo hacer llegar a ustedes mi cordial saludo y también mi gratitud por su presencia y su interés y compromiso en la ciencia del suelo. Desde la academia enseñamos e investigamos el suelo. Estos conocimientos de los investigadores y de nuestros estudiantes y profesionales se sienten con la obligación de transmitirlos a la sociedad para contribuir a la toma de decisiones en políticas públicas y que el suelo se proteja y se cuide. El suelo es vida y es reconocido actualmente por ser un compartimento ambiental después del mar que más fija el elemento carbono. También llegar a la sociedad y a las políticas públicas con el mensaje que el suelo es un elemento de identificación, de identidad de nuestro país. Basta pensar en el cobre, basta pensar en el vino. Elementos del paisaje que nos orgullece de norte a sur, como el desierto de Atacama, los valles fértiles de la zona centro, las praderas y bosques del sur. Torres del Paine, Patagonia, son todos suelos característicos e identificatorios de nuestro país. Finalmente, agradecer sinceramente a las organizaciones, especialmente a la Sociedad Chilena de la Ciencia del Suelo, representada por su señora presidenta y querida amiga Mónica Antilén, el Colegio de Geólogos de Chile, representado por don José Luis Mendoza, la Sociedad Geológica de Chile, representada por Álvaro Puig, y la ONG Sustentable por nuestra querida Miriam Jona.
Decir también que este proyecto se llevó a cabo liderado por la señora senadora Aravena, que nos acompañará con unas palabras, y don Rodrigo Herrera, coordinador de la Ley Marco de Suelo. Muchas gracias. También decir que nuestros estudiantes son particularmente importantes en esta misión universitaria que tenemos como objetivo, entregar los conocimientos a ustedes, a nuestros jóvenes, a nuestras autoridades que lo necesiten en la academia. Voy a citar una bonita frase que leí esta mañana de la Sociedad Chilena de Ciencia del Suelo, Mónica. La compleja danza de la naturaleza, el suelo y el agua se entrelazan para crear el escenario perfecto de la vida. Muchas gracias. Feliz Día del Suelo. Damos las gracias a Yasna Tapia Fernández por estas palabras. El 25 de septiembre del año 2015, los líderes mundiales adoptaron un conjunto de objetivos globales para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos como parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible. Cada objetivo tiene metas específicas que deben alcanzarse en los próximos 15 años. El suelo es protagonista de dos objetivos: acción por el clima y vida de ecosistemas terrestres. A continuación, vamos a recibir el saludo de la directora de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias ODEPA del Ministerio de Agricultura, Andrea García Lizama. Muchas gracias a todos, a todas. En primer lugar, quería agradecer a quienes nos han invitado a ser parte de este seminario, a la Universidad de Chile, mi universidad, a la Facultad de Ciencias Agronómicas y al Servicio Agrícola y Ganadero. Quisiera además aprovechar de agradecer y de justificar el por qué el ministro hoy día no puede estar acá, en tanto me pidió que diera unas palabras en su nombre. Hoy día coincide con la celebración de aniversario de la institución del Ministerio de Agricultura y es parte importante también de las autoridades el poder estar con todas aquellas personas que trabajan día a día por sacar adelante cada uno de nuestros compromisos. Así que extiendo sus disculpas y quisiera manifestar la importancia que representa para él este tema. Y lo quiero manifestar la importancia que representa él este tema contándoles dos proyectos de ley que estamos trabajando que tienen relación con la gestión sostenible de los suelos. Pero antes quiero hacerles mención de por qué para nosotros es relevante abordar esta temática desde las políticas públicas. Y quería comentarles un poco cómo nosotros vemos el desarrollo del sector silvoagropecuario o cómo nosotros creemos que es necesario transitar de esta política de Chile potencia agroalimentaria, donde no hacíamos mención, por ejemplo, a las condiciones en las que se producen los alimentos, donde no considerábamos que tenemos, por alguna parte, los recursos naturales, los recursos productivos, las personas que producen los alimentos, el alimento como tal, el alimento como derecho a la alimentación, como somos nosotros, no proveedores de cualquier servicio, no proveedores de cualquier producto, sino que proveemos alimentos que las personas lo utilizan para llevar una vida sana, para poder realizarse. Y es en este contexto que nosotros lo primero que hacemos al llegar al ministerio es hacer una revisión de cómo han sido las políticas públicas en los últimos años y hacernos una autocrítica respecto de cómo hemos ido avanzando en esas temáticas. Y es en este contexto que surge la Comisión Nacional de Seguridad y Soberanía Alimentaria, una comisión que además venía muy influenciada por las situaciones complejas que hemos debido pasar en los últimos años, como por ejemplo la pandemia, que puso sobre la mesa la necesidad de fortalecer la seguridad alimentaria, como la crisis climática que este año se ha expresado de una forma nunca antes vista, con las inundaciones, con los incendios, entre otros.
Y lo que nosotros hacemos es revisar, y lo primero que decimos es, tenemos que fortalecer el sistema alimentario. Y en ese fortalecimiento del sistema alimentario recogemos este concepto que es la soberanía alimentaria, porque entendemos que soberanía se refiere a lo propio, a qué tenemos dentro de nuestro país que nos permite abordar este desafío de producir más y mejores alimentos hoy día, mañana, pasado, con quienes producen. Y en este contexto generamos un diálogo amplio con distintos sectores, con muchas universidades, con distintas instituciones públicas, con otras institucionalidades que ven también temas que tienen relación con el sector silvoagropecuario que están más allá del Ministerio de Agricultura. Y por cierto también con el sector privado. Y juntos acordamos una gran definición que dice relación con que vamos a trabajar como Estado por fortalecer nuestro sistema alimentario a través del fortalecimiento de nuestros patrimonios. ¿Y qué son los patrimonios? Los patrimonios son todos aquellos elementos que nos permiten producir alimentos. Y dentro de esos elementos que nos permiten producir los alimentos están recursos como el suelo. Entonces nosotros tenemos el firme compromiso de ir fortaleciendo esos elementos para precisamente poder seguir produciendo alimentos hoy día, mañana y en el futuro. Y en ese contexto lo que hacemos es revisar qué normativas tenemos hoy día disponibles, con qué marco contamos para poder abordar las temáticas de suelo. Y ahí el ministro de Agricultura suscribe un compromiso con esta mesa de trabajo técnica, con los parlamentarios, con todos aquellos que estaban impulsando el proyecto de ley marco de suelo, donde por cierto está el grupo que coordina Yasna, está también Rodrigo Herrera, que lo veía por ahí, y está la senadora Aravena como una de las figuras más visibles de este impulso por llevar adelante la ley marco de suelo. Y nosotros asumimos esta tarea y la tomamos como propia y fuimos parte de una comisión, una mesa de trabajo en la que hemos ido avanzando en despejar algunas dificultades. La propuesta en un principio era bien ambiciosa en términos de recursos. Y la verdad es que hoy día como Estado no contamos con todos los recursos que quisiéramos para poder fortalecer este patrimonio o cualquier otro. Entonces lo primero que hacemos es, en un ejercicio de realidad presupuestaria, hacer una priorización de cuáles son los temas que son más centrales que tienen que ver con la gestión y con la protección de los suelos. Y en ese sentido diseñamos una institucionalidad que es menos ambiciosa, pero que nos va a permitir enfrentar esta tarea en el corto plazo. Y además nos comprometemos con un catastro, porque hoy día no tenemos cuál es la situación de todos los suelos, en particular de los suelos que dicen relación con el sector silvagropecuario. Incorporamos otros puntos más que los vamos a ir mostrando en el camino y hoy día estamos ya a puertas de presentar este documento a la Comisión de Agricultura del Senado para que comience su discusión. Entonces, queríamos en este espacio poder reconocer la importancia de trabajar en conjunto, reconocer la importancia de abordar esta temática que para nosotros es tan relevante y que para tantas más personas es tan relevante. Y en paralelo, considerando que además el transitar hacia la gestión sostenible de los suelos silvagropecuarios involucra una transición socioecológica justa, es que estamos desarrollando un nuevo instrumento de fomento a la gestión sostenible. Y ahí estamos trabajando cómo vamos a transitar de este sistema de incentivos para la recuperación de suelos degradados, que es el CIRS, a una nueva propuesta que es este CIGES, que mencionaba el director del SAG. Y esta nueva propuesta, tal como la hemos presentado ya al Congreso, incorpora algunas modificaciones que son bien sustanciales. En primer lugar, pone como foco el suelo. Y no solo la recuperación de aquellos suelos que ya están degradados, sino que cómo somos capaces de mantener aquellos suelos y de evitar que se generen prácticas que lleven a su degradación. Es decir, nos hacemos cargo no de aquellos suelos solo que están enfermos, sino también de cómo vamos trabajando para que ninguno más se enferme y cómo recuperamos aquellos que hoy día están malos. Incorporamos además un componente que nos permite abordar las problemáticas que son de la comunidad, de un conjunto de personas con un instrumento que es colectivo. Porque tenemos muchas problemáticas en los suelos que no deben abordarse desde lo individual, desde lo particular. Entonces también eso es algo distintivo.
Y en tercer lugar, incorporamos también el cómo podemos fomentar el aprendizaje entre pares, porque acá estamos hablando de una gestión sostenible y las mejores prácticas que hemos podido revisar en el mundo se dan cuando nosotros aprendemos haciendo, cuando vemos que el vecino es capaz de realizar una práctica que trae retornos, que trae una utilidad, que aumenta la productividad, porque la productividad aumenta en el mediano y largo plazo, porque un suelo sano produce mejor, porque un suelo sano nos permite producir durante mucho más tiempo. Entonces, ese componente también, ese componente de transferencia tecnológica, de investigación, también lo considera este nuevo proyecto. Considera un sinnúmero de cosas más, pero esta era solo una introducción, y en el fondo lo que quería manifestar acá es la firme voluntad del Ministerio de Agricultura de trabajar por la gestión sostenible del suelo, que estamos junto a ustedes en esta tarea y que tenemos que abordarla en conjunto. Así que, muchas gracias. Damos las gracias por estas palabras a la directora Andrea García Lizama. Y a continuación damos paso a la conferencia magistral del académico de la Facultad de Ciencias Agronómicas, Osvaldo Salazar Guerrero. Quisiera solicitar a las autoridades que presiden esta ceremonia tomar ubicación en la primera fila. Respecto de nuestro conferencista, les comento que Osvaldo Salazar Guerrero es ingeniero agrónomo de la Universidad de Chile, magíster y PhD en Ciencias del Suelo de la Universidad Sueca de Ciencias de la Agricultura. Es autor de más de 40 publicaciones ICI en Ciencias del Suelo, investigador y coinvestigador de 9 proyectos ANID. Actualmente, investigador principal de modelización de la mineralización neta de nitrógeno en los agroecosistemas de Chile. El profesor Salazar es representante de la Iniciativa Internacional del Nitrógeno INI Latinoamérica, miembro de la Sociedad Chilena de la Ciencia del Suelo y coautor del libro de Suelos de Chile de la prestigiosa editorial Springer. Para la conferencia titulada Conocer y proteger los suelos para la adaptación al cambio climático, dejo con ustedes a nuestro académico Osvaldo Salazar Guerrero. Muchas gracias. Buenos días. En primer lugar, saludos cordialmente a las autoridades, señor vicerrector, señor decano, señor director del SAC, a todos los colegas académicos, funcionarios del SAC, de INDAP, ODEPA y otras instituciones públicas que puedan estar acá presentes, a estudiantes, tanto de la Universidad de Chile como de otras instituciones que están conectados o presentes acá en la sala, también a operarios, funcionarios de Prodesal, PDTI y otros funcionarios de INDAP con los cuales también hemos colaborado a lo largo de Chile, que también me habían comentado que iban a tratar de estar conectados a esta presentación. Bien, me pidieron estas charlas y un poco poniendo en contexto la importancia que tiene el conocer y proteger los suelos dentro de esta celebración que estamos teniendo el día de hoy. Quisiera plantear algunas preguntas que tal vez van a abrir un poquito la discusión respecto a la importancia de este recurso natural renovable, no renovable como es el suelo. ¿Por qué es importante conocer los suelos? Es importante porque los suelos, por una parte, aportan servicios ecosistémicos que permiten la vida en la tierra. Y en ese sentido hay una serie de funciones que probablemente más de alguno de ustedes haya escuchado asociados al suministro de alimentos, también purificación del agua en la medida que el agua infiltra también puede servir como un filtro de algunos contaminantes. ¿Qué decir, por ejemplo, de la retención de carbono dentro del contexto de cambio climático que estamos hoy día viviendo como una medida de mitigación a este fenómeno? Ciclo de todos los nutrientes, ¿cierto? Sobre todo aquellos nutrientes que son esenciales para las plantas, hábitats para organismos, regulación del clima, pero también cumple funciones sociales como una herencia cultural, la importancia, por ejemplo, que tenía el suelo para nuestros pueblos originarios y que lo sigue teniendo el día de hoy. Entonces vemos que el suelo también cumple una serie de funciones más allá, ¿cierto?, de lo que es la producción agrícola.
Quienes somos estudiosos del suelo nos sentimos afortunados porque siempre hablamos que estamos en un laboratorio natural de suelos en este país. De norte a sur, de cordillera a mar, vemos que hay una diversidad enorme de tipos de suelo que está dado por nuestra geografía, que claramente hay un gradiente climático, un gradiente de relieve que finalmente lleva a que se formen suelos distintos independientes de la zona en la cual nosotros nos encontremos, incluso a veces a muy pequeña distancia. Eso también nos hace en cierta medida ser favorecido desde el punto de vista de la investigación que nosotros podemos realizar, que también es una investigación que es de interés mundial, sobre todo, insisto, por la diversidad de suelos que nosotros tenemos dentro del país. Pero la pregunta es, bueno, ¿cuánto conocemos de los suelos que tenemos en Chile? La verdad es que hay bastante trabajo de los últimos, tal vez, 60 años dentro de nuestro país. Me disculpas ahí por la foto, en el computador se veía bastante bien, un mapa un poco antiguo. Pero créanme que ahí está el primer mapa, ¿cierto?, que se publica por ahí por la década del 90 por quienes nos precedieron, el profesor Walter Lucio y el profesor Sergio Alcayaga de la Universidad de Chile, quienes publican un mapa de clasificación de suelos con la información que tenían en ese momento, que había sido recolectada también a partir de otras instituciones públicas que en ese momento también habían publicado data. Esta información, ¿cierto?, se actualiza ahí al año 2013 en un libro, ¿cierto?, que lidera el profesor Manuel Casanova, también de la Universidad de Chile, en el cual también hacemos una estimación respecto a los grandes grupos de suelos que tenemos en Chile. Sin embargo, nosotros sabíamos que había cierta incertidumbre respecto a ciertas zonas geográficas en las cuales no había mucha información. Y cuando nosotros llevamos, ¿cierto?, esa información ya a un nivel un poquito más detallado y comenzamos a mirar, ¿cierto?, cuáles son las zonas que realmente tienen cobertura de cartografía de suelos detallada a nivel país, vemos que se nos quedan, sobre todo lo que es el norte grande, ¿cierto?, sin información más allá de lo que pueda existir en algunos valles. En la zona, ¿cierto?, del norte chico, hay estudios que solamente se circunscriben a la zona, ¿cierto?, de los valles. Probablemente la zona de la zona central de Chile es la que tenga mayor cobertura, pero sin embargo nos queda por revisar, ¿cierto?, lo que ocurre sobre todo en las cordilleras de los Andes y cordillera de la costa, y más hacia el sur, ¿cierto?, una serie de islas que no están descritas, toda la zona de Patagonia, que tiene muy poca información respecto a suelos, más allá de los esfuerzos que han hecho, ¿cierto?, muchos investigadores e investigadoras por recopilar información. No tenemos mapas de suelos de gran parte de la Patagonia. Entonces nos enfrentamos a una situación en la cual todavía queda mucho por hacer. ¿Okay? Entonces aquí también aprovecho de hacer una invitación a los estudiantes que están acá presentes y los que nos puedan estar viendo, que tenemos todavía una tarea por delante de poder terminar de describir los suelos, ¿cierto?, que tenemos en nuestro país. Desde la Universidad de Chile, bueno, nosotros tomamos este desafío junto a un grupo de colegas en el esfuerzo, ¿cierto?, de contribuir al conocimiento de los suelos de Chile. Iniciamos por ahí, por el 2020, una base de datos de toda la información que nosotros pudiésemos haber recopilado con anterioridad, y comenzamos a diseñar un plan de monitoreo desde las regiones de Coquimbo hasta Aysén. Hemos recorrido el país, ¿cierto?, gran parte de las comunas que están incluidas dentro de estas regiones, y con el fin, ¿cierto?, de poder caracterizar los suelos y poder conocer, ¿cierto?, aquellas zonas en particular de las cuales no teníamos mayor información. Y en este camino, bueno, también nos han acompañado nuestros estudiantes, sobre todo en aquellas zonas más remotas en las cuales no hay información de suelos. Aquí, solamente como ejemplo, el mes pasado estuvimos en el archipiélago de Calbuco, una zona que no está descrita desde el punto de vista de la cartografía, y bueno, junto ahí con la Oficina de Asuntos Indígenas y otros agricultores, agricultoras ahí de la comuna participaron, ¿cierto?, también de la primera descripción de suelo dentro de la isla Tabón, ¿cierto? Algo que parece bien particular, pero un poco el espíritu que yo invito, ¿cierto?, a nuestros estudiantes y a los colegas, ¿cierto?, que sigamos, ¿cierto?, el recorrido en términos de poder caracterizar los suelos que tenemos dentro de nuestro país. Claramente los esfuerzos no pueden ser individuales, no se pueden resumir solamente a una institución, y en este sentido, bueno, también valoro la iniciativa, ¿cierto?, de colegas, por ejemplo, del profesor Marco Pfeiffer ahí por el 2020, que comienza, ¿cierto?, una tarea de poder agrupar a todos los investigadores y también a las instituciones públicas, en particular el SAC,
para poder, ¿cierto?, recopilar información, para tener una base de datos de niveles de carbono orgánico en suelos de Chile. Eso fue un paso bastante importante de una base de datos que, por ejemplo, nos permite hoy día tener casi 13.000 puntos con data de carbono, que claramente es un input muy importante para poder predecir, sobre todo hacia el futuro, qué es lo que va a pasar respecto a este elemento dentro del suelo. Y claramente gran parte de la data fue aportada por el SAC. Entonces también ahí hay una colaboración, como se menciona en el título, multiinstitucional, que probablemente sea la vía por la cual nosotros debiésemos seguir avanzando hacia el futuro, en la colaboración entre las universidades y las instituciones públicas, en este gran desafío que tenemos de conocer los suelos. Pero ¿por qué no solamente conocer, ¿cierto? También tenemos que proteger este recurso natural. Y en este sentido, poniéndolo en el contexto actual, ¿cierto?, en el cual estamos en una crisis climática, la verdad es que uno quisiera ser más optimista respecto a las perspectivas, pero lamentablemente las tendencias nos dicen que las temperaturas van a aumentar mucho más pronto de lo que teníamos pensado, y la verdad es que los efectos del cambio climático cada vez van a ser más incierto, ¿cierto?, respecto a lo que va a ocurrir respecto al año anterior. No es más que ver, ¿cierto?, las estadísticas que cada vez, ¿cierto?, se siguen rompiendo en el sentido de que estamos, ¿cierto?, en el año más caluroso que hemos tenido registro de que el hombre, ¿cierto?, la humanidad comenzó a tomar registro de esta variable. Y en este sentido, los suelos sanos, y sobre todo aquellos suelos que tengan contenido alto, ¿cierto?, de materia orgánica, van a ser fundamentales para enfrentar, sobre todo en lo que se refiere al cambio climático, aquellos periodos en los cuales tengamos menor disponibilidad de agua. Entonces aquí ya aparece, ¿cierto?, un primer factor que es relevante desde el punto de vista de proteger los suelos. Por otra parte, también a partir, ¿cierto?, de las investigaciones que nosotros hemos estado realizando, podemos proyectar que el cambio climático también está favoreciendo y va a favorecer procesos de degradación de suelos que afectan en particular, ¿cierto?, negativamente los ecosistemas y la salud del suelo. Y al menos nuestras proyecciones nos hablan de que en la zona central del país vamos a comenzar a sufrir un proceso de salinización de los suelos, ya algo hemos podido tomar registro. También, sobre todo en la zona centro-sur, va a comenzar a haber un cambio en el pH, en el sentido de que los pH de los suelos van a tender a ser más alcalinos de lo que se había tenido registro hace 20 años. Y en particular en aquellas zonas de la Patagonia, por efecto principalmente del aumento de las temperaturas, va a comenzar a generarse una mayor pérdida, ¿cierto?, de carbono, sobre todo de aquellos suelos orgánicos, turberas, humedales que puedan estar ubicados en esa zona. En consecuencia, se afectará negativamente, ¿cierto?, los suelos y, por ende, la seguridad alimentaria que podamos tener, ¿cierto?, para el país. Solamente como un ejemplo, aquí hemos estado trabajando con estudiantes de la carrera de Recursos Naturales Renovables de nuestra facultad respecto a poder proyectar los datos que nosotros hemos recopilado dentro de nuestras investigaciones y aquellos que puedan haber sido publicados con anterioridad, principalmente por el CIREN en Chile. Y al hacer una proyección respecto, por ejemplo, de los pH que teníamos hace 20 años atrás, aquí un poquito de la imagen, por ejemplo, aquellos colores más rojizos corresponden a pH más ácidos, por ejemplo, llegando incluso a rangos cercanos al 4,5. Vemos en la proyección actual que nosotros tenemos con nuestra data que claramente en las zonas más cercanas a la zona centro comienza a haber un aumento de los pH hacia valores más cercanos al neutro en algunas zonas, lo que puede ser favorable, pero lamentablemente en otras, ¿cierto?, nos vamos a ir alejando de la zona neutra y acercándonos a zonas más alcalinas que probablemente también van a tener mayores desafíos para aquellos agricultoras que se encuentren en esa zona. Respecto a la salinidad, la verdad es que uno de los desafíos que hemos tenido es que hay bastante poca información respecto a estudios anteriores. Generalmente los estudios respecto a sales se ubicaban principalmente de la zona de la región metropolitana hacia el norte, pero hay muy poca información respecto al estado de las sales en los suelos hacia más al sur. De hecho, la última región en la cual hay registro de información corresponde a la región de O'Higgins, en ese caso, por ejemplo, esta data publicada por CIREN, y en este caso, por ejemplo, habían 24 perfiles de suelos en los cuales había información superficial de salinidad. En ese año, por ejemplo, 2002, los valores promedios estaban en torno a los 0,16 decímetros por metro, que es
prácticamente un suelo que no tiene problemas de salinidad. Sin embargo, después de 20 años y más de 10 años de mega sequía en la zona central de Chile, nuestras investigaciones a partir de una data mucho más robusta y abarcando, ¿cierto?, una zona mucho más amplia de la región de O'Higgins, logramos visualizar, ¿cierto?, un incremento a valores cercanos al 0.8, que probablemente todavía no sean preocupantes, pero existe un rango, ¿cierto?, en algunas zonas con valores mucho más altos que ese nivel. Entonces, vemos, ¿cierto?, un efecto directo del cambio climático dentro de, en este caso, esta propiedad que es la salinidad, a partir de la reducción del monto de precipitaciones, el aumento de las temperaturas y, en este caso, ¿cierto?, la acumulación de sales en superficie. También una memoria de título que estamos trabajando ahí con una alumna de la carrera de Recursos Naturales Renovables de nuestra universidad. Pero bueno, la idea es no quedarnos solamente con un diagnóstico del problema. También la pregunta es, bueno, ¿cómo podemos adaptar, ¿cierto?, los sistemas agropecuarios a los efectos del cambio climático? O sea, ya tenemos que reconocer que el cambio climático está presente y la pregunta es, bueno, ¿qué podemos hacer respecto a esto? Y aquí un poco conecto esta pregunta con el Día Mundial del Suelo. Proteger los suelos, avanzar en una transición, sobre todo hacia aquellos sistemas que tengan al suelo como su foco principal, ¿cierto?, como puede ser la agroecología, agricultura regenerativa, permacultura, agricultura sintrópica, entre otras, todas aquellas prácticas o sistemas de agricultura sostenibles que tengan al suelo como soporte principal para la producción de alimentos van a ser probablemente la estrategia más favorable, ¿cierto?, para avanzar hacia una mejor salud del suelo. Quienes somos estudiosos del suelo sabemos que en la medida que maximizamos la biodiversidad de especies, maximizamos la cobertura del suelo para evitar los procesos de erosión, tanto eólica como hídrica, maximizamos la presencia de raíces en la medida que sabemos que hay una relación intrínseca entre los microorganismos del suelo y las raíces que están presentes ahí, va a haber una mejor, ¿cierto?, condición del suelo que estamos trabajando y también lo que se ha mencionado anteriormente, en la medida que disturbamos menos el suelo por efecto de la labranza, son todas prácticas que van a mejorar la salud del suelo y en esta situación, ¿cierto?, avanzar hacia una protección de este recurso natural. En este sentido, cuando hablamos de sistemas agrícolas sostenibles, la verdad es que vamos a estar hablando de suelos sanos. Ese es un poco el mensaje que yo quiero dejar y esta probablemente sea una de las estrategias más importantes que nosotros pudiésemos abordar en los próximos años. Sabemos que, como ya se comentó anteriormente, que un suelo que tiene más materia orgánica es un suelo que va a retener más agua, que va a resistir mejor a épocas de sequía, es un suelo, ¿cierto?, que va a contribuir al secuestro de carbono, es un suelo, ¿cierto?, que va a ser más resiliente, va a generar sistemas agrícolas más resilientes a las incertidumbres que tenemos, sobre todo ante eventos climáticos extremos. Entonces, situar al suelo como una de las estrategias principales de adaptación, creo que pudiese ser una de las direcciones correctas que nosotros pudiésemos abordar. Y en particular, bueno, ¿cómo mejoramos la salud de los suelos? Y aquí, bueno, aquí también hay mucho que aprender de nuestros agricultores y agricultoras. Hay muchas prácticas, muchas veces que incluso uno encuentra en la agricultura familiar campesina que están presentes, ¿cierto? Y que es más que nada avanzar, ¿cierto?, en una investigación más participativa en la cual también nosotros como desde la academia podemos avanzar en ese sentido. Todas aquellas prácticas que avancen, por ejemplo, hacia la incorporación de materia orgánica, cultivos de cobertura invernal para evitar, ¿cierto?, los barbechos invernales y suelos desnudos durante el invierno, avanzar hacia sistemas de labranza cero o labranza mínima, integración de cultivos con sistemas de producción animal, sistemas de agroforestería, conservación de suelos, corredores biológicos y también algo que muchas veces se deja de lado es la conservación también que puede existir todavía en muchos predios de bosque nativo como una reserva de carbono y como una reserva de biodiversidad dentro de los predios agrícolas. En general hay muchas más prácticas que pudiese haber mencionado, policultivos, etcétera, pero la verdad es que hay bastante que todavía podemos, ¿cierto?, trabajar para mejorar. Ahora, desde mi perspectiva, no solamente se debe trabajar desde el punto de vista de sistemas agrícolas sostenibles, también tenemos que hacer uso de la tecnología. Y en este caso, bueno, un poco lo que yo mostraba con estos mapas que nosotros estamos trabajando, necesitamos de tecnología y sobre todo avanzar hacia sistemas agrícolas sostenibles inteligentes que se nutran, ¿cierto?, de las ventajas que tenemos hoy día de contar con información de sensores remotos, sensores proximales y todos aquellos modelos computacionales y relacionados con lo que se llama como concepto en ciencias del suelo pedometría, que nos permitan ayudar, ¿cierto?, a tomar mejores decisiones respecto a las prácticas sostenibles que podemos abordar en los siguientes años.
Por último, para dar término a mi presentación, bueno, quisiera dar las gracias en primer lugar a mis estudiantes. Ahí estamos describiendo un suelo. La verdad es que somos parte, ¿cierto?, de la universidad y eso es una de nuestras misiones principales, es la formación, ¿cierto?, de personas, en este caso con foco, en este caso, en la protección del recurso natural suelo. También agradecer a mis colegas, ¿cierto?, que muchos, bueno, acá los veo presentes, con los cuales compartimos el interés y este caso el amor por el suelo. También agradecer a todos los funcionarios de INDAP y del PRODESAL y PDTI, quienes nos han acompañado principalmente en los levantamientos de información que hemos realizado durante los últimos años y por último también a todos mis colegas y asistentes de los laboratorios, que también es una parte muy importante de lo que son los estudios de suelo. Sin también mencionar quienes financian estas investigaciones, en el caso nuestro principalmente es dar las gracias a la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo. También, bueno, aprovechar la oportunidad de dar las gracias al Servicio Agrícola Ganadero, ¿cierto?, que también nos ha apoyado en todo el desarrollo de nuestra investigación, y también a la Sociedad Nacional de Ciencia del Suelo por ser parte también de todo este espíritu de conocer, proteger, ¿cierto?, los suelos con el fin de poder adaptarnos hacia el cambio climático. Muchas gracias y feliz Día del Suelo. Damos las gracias a nuestro académico Osvaldo Salazar Guerrero por esta conferencia magistral. Quisiera compartir con ustedes a continuación el siguiente video para conocer el programa global Doctores de los Suelos de Chile a propósito de la celebración del Día Mundial del Suelo que nos reúne en el día de hoy. Por ir a hacer una muestra de suelo nos están cobrando como 35.000 pesos. Y qué más lindo que lo pueda hacer yo mismo, porque estoy aprendiendo un conocimiento. Nos están enseñando algo que para nosotros va a ser muy provechoso si lo sabemos aplicar. Y ahora venimos a demostrarnos que aprendimos nosotros. Todo tipo de formación hacia el agricultor es bien recibido. Conocer el suelo. Para eso estamos hoy día acá. Por favor, colega, usted le toca ahora. ¿En qué influye el clima en la construcción del suelo? El tema de la biodiversidad, conservación del suelo, cómo arreglarlo. Uno puede ahora hacer, con lo que aprendimos, una calicata y ver la calidad de las raíces. O sea, de un pH 5 a 5,5 ya podemos tener papas o arándanos. Yo, por ejemplo, tenía conocimientos del pH solamente del cuerpo, pero no sabía que el suelo también tenía pH. Pudimos hacer la pelotita, ¿no es cierto? Entonces podemos descartar que es un suelo arenoso. Nos organizamos, planificamos y todos nos felicitaron, que nos salió súper bien, así que estoy súper contenta. El aluminio no deja crecer las raíces de las plantas, o sea, las perjudica, las daña. Una segunda acción podía ser la rotación de suelo y los cultivos intercalados. Por lo general, la materia orgánica del suelo es mucho más abundante en la capa superficial del suelo. Aprendí tantas cosas, que el suelo se degrada muy pronto y demora mucho en acumular materia orgánica. Mi explicación, yo aprecié que les había sido bien recibida. Ellos habían entendido lo que yo les expliqué. Y la verdad es que nos enorgullece hoy día ver cómo ellos pudieron replicar de forma muy clara y con conocimientos también muy profundos. Se nota que se prepararon, que estudiaron y que les interesó realmente el tema del manejo sostenible del suelo. Ha sido sumamente enriquecedor saber que los agricultores sí tienen interés por el suelo, sí quieren aprender más del suelo. Tuvimos una convocatoria casi del 100%, los que se comprometieron a venir, vinieron. Todo lo que puedo hacer, creo que tengo que hacerlo por mi comunidad, por mis vecinos, por mis socios, por todo el que lo necesite finalmente, porque esto se hizo para eso. Estoy consciente de todo porque nosotros fuimos los primeros en el país, que es un tremendo honor para nosotros de empezar con esto.
Así que orgullo de haber hecho esto y agradecido de los profesores también que nos trataron tan bien. Y gracias a Dios que no me salió tan mal. Gobierno de Chile, presentes por un mejor futuro. Y luego de estas imágenes, y para brindar las palabras de cierre de esta jornada, me es grato dejar con ustedes al vicerrector de Asuntos Académicos de la Universidad de Chile, profesor Claudio Pastenes Villarreal. Muchas gracias. Y buenos días a todos y todas. Voy a hacer también mío los vocativos. Voy a saludar, sin embargo, a nuestro decano de la Facultad de Ciencias Agronómicas, el director del SAC, la gente que nos acompaña, representantes de asociaciones gremiales, científicas, la directora de ODEPA se retiró, entiendo, estudiantes, por supuesto. No sé si lo mencioné, creo que nos acompañaba gente de CIREN también, que estoy seguro que muchos de los que estudiamos llevamos esa institución muy en el cerebro, tuvimos que recurrir a sus archivos muchas veces. Bueno, y felicitar por supuesto a Osvaldo, mi colega de la facultad, una brillante presentación que yo creo que tiene un tremendo mérito que uno no se cansa de escuchar, y es esta cuestión de entender que el suelo tiene múltiples dimensiones, múltiples aristas, tiene impactos que uno a veces ni se imagina. Por ejemplo, no creo que hace 40 años atrás se hubiese hablado siquiera del elemento suelo como una estrategia de mitigación. Bueno, hoy día es parte de eso, hoy día se entiende mejor su capacidad de captura de carbono, entre muchas otras, y todo lo que significa. Me acordaba de una anécdota que contaba un miembro de la Asociación de Investigación de Suelo en Estados Unidos, que comentaba que estaban en un seminario y justo simultáneo al seminario estaban dando en la televisión los resultados de las elecciones, no recuerdo bien si eran de parlamentarios o presidenciales, y salía, ¿no es cierto?, narraba él la imagen del mapa de Estados Unidos con sus colores rojos y azules. Y bueno, como mucha gente muy estudiosa, no creo que nuestros estudiosos del suelo sean así, pero bastante nerd en ese asunto, alguien entre los presentes exclamó: oye, pero si ese es el mapa de suelo de Estados Unidos, ¿no? Es decir, los mollisoles, ultisoles con los rojos y los inseptisoles con los azules. Y lo interesante es que este investigador decanta esa observación en una reflexión que no deja de ser interesante. Y él dice, bueno, en realidad, no es mentira eso. Es decir, esta separación de tipos de suelo asociado a formas de votar le resultaba bastante natural cuando uno daba una vuelta y decía, cuando estamos mirando los mapas de suelo que contienen una mayor capacidad de producción de cultivo, está asociado a una cuestión campesina, probablemente de pensamiento muy conservador. Sin embargo, cuando uno miraba dónde se distribuían los suelos de menor aptitud agrícola, donde se asentaban las ciudades, ¿no es cierto?, fundamentalmente dedicadas a la industria y venta de servicios, había un pensamiento mucho más progresista. Y lo decantó bastante bien. Y esto era a propósito de un comentario de un libro que se llama Suelo y Cultura. Suelo y Cultura, escrito por especialistas del suelo que no tienen nada que ver con suelo en sí desde el punto de vista pedagógico o agronómico, pero sí cultural, muy interesante. Y digo que esta anécdota me viene a la cabeza con esta presentación porque de alguna manera uno logra entender, ¿no es cierto?, que el suelo tiene una complejidad que va más allá de simplemente ser interpretada como una interfase, ¿no es cierto?, entre la planta por una parte, que es lo que nos interesa desde el punto de vista agronómico al menos, y el agua y los nutrientes o los minerales. Si uno mira desde lejos, el suelo es paisaje, el suelo es una forma de producir, las unidades productivas
tienen asociada también cultura, lo que la directora de ODEPA mencionaba como patrimonio. Si uno va al supermercado, ¿no es cierto?, en la región metropolitana y quiere comprar porotos, se encuentra con 3 tipos. Si uno va al mercado de Temuco, se encuentra con 15. ¿No? Y esas cuestiones se protegen, en tanto se proteja el suelo desde el punto de vista de cómo uno norma las unidades productivas. El director del SAC me decía que esta iniciativa de ley estaba muy pronta a ver la luz. Espero que así sea. Hay un término ahí que se ha sentado mucho en los diarios, en fin, la famosa permisología, pero yo creo que hay ciertas cuestiones que merecen regulación. Y cuando uno piensa en este recurso natural, en este recurso que para formar 1 milímetro de suelo toma no sé cuánto, 1 año al menos, o sea, estamos hablando de cientos de millones de años para formar cantidades masivas de este recurso que desde el punto de vista de la producción de alimentos, e insisto, de la representación de la cultura asociada a esa producción de alimentos, es algo que realmente hay que cuidar y hay que cuidar enormemente. ¿Para qué decir, no es cierto, cuando uno empieza a mirar el suelo como una nueva disciplina, la ha ido mirando aún con mayor acercamiento, como es el bioma del suelo, como ese bioma del suelo no es simplemente hongos, son fundamentalmente bacterias que tienen una interacción con las plantas en particular, que han evolucionado juntas, de hecho. Uno dice, sí, efectivamente, este es un elemento que merece un Día Internacional, que me alegra que logre esta concurrencia, que logre el entusiasmo de los estudiantes, que se proyecten los años. Y como comentario final, quizás decir que las ciencias del suelo en Chile, yo me dedico a las plantas, no al suelo, pero el suelo. Las ciencias del suelo en Chile, yo creo que tienen un nivel de madurez lo suficientemente robusto hoy en sus universidades, en sus instituciones, que creo que están llamando a una asociación mayor, insisto, no dejar de lado la unidad productiva, aglutinar desde la partícula, de la capacidad de retener agua, hasta la cultura, en un gran proyecto de investigación. No tiene por qué ser todo medicina. Así que los dejo invitados a nuestros investigadores a impulsar aquello. Creo que ustedes están rodeados de colegas de una gran capacidad en instituciones públicas, en sistemas productivos públicos y privados, absolutamente. Así que, para terminar, simplemente dar los saludos muy sentidos de nuestra rectora, que no pudo estar. Fin de año es una época con grandes compromisos en términos de lo académico, y bueno, no siempre puede estar donde quiere estar, pero manda sus más afectuosos saludos. Muchas gracias. Muchas gracias, vicerrector, por sus palabras. Lo habíamos comentado en el inicio de esta jornada. Íbamos a tener una conexión online con la senadora Carmen Gloria Aravena, que es líder del anteproyecto de ley marco de suelos Chile. Queremos agradecer muy sinceramente a la senadora. Sabemos que su trabajo es muy demandante, pero hemos logrado esta comunicación, se ha dado el tiempo para estar con nosotros en esta jornada. Senadora, muchas gracias por esta conexión. Le damos la bienvenida. Muchas gracias. La verdad es que he estado atentamente escuchando todo el seminario. Si bien tengo muchas cosas que hacer, esto no podía ser menos importante y lamento mucho no poder haber estado en Santiago, pero como corresponde a la Semana Distrital, tenemos que estar trabajando en nuestra región, que además es una región muy, muy demandante. A saludar a todos quienes todavía están presentes, porque entiendo habían anunciado ya el cierre, me disculpan, pero voy a tratar de ser lo más breve, solo saludar a todos nuestros amigos de la Sociedad Nacional de Ciencias del Suelo, a estas grandes mujeres que han liderado este proceso, a Rodrigo, que ha sido un gran apoyo en este trabajo, y también a la Universidad de Chile, obviamente, que hoy día se da el tiempo también de celebrar un día tan importante para el país y para el mundo, que es el Día Mundial del Suelo. Es un honor, obviamente, la invitación, y digo un honor porque no necesariamente por el hecho que yo esté invitada en mi calidad de senadora, sino que principalmente porque la temática de suelos desde hace algunos años ha sido de alguna manera vista por primera vez
sino porque además hoy día yo estoy representando una comunidad muy importante de científicos, de profesionales, algunos de los que están presentes, como la Sociedad de Geólogos, de Geógrafos, y obviamente quienes he nombrado anteriormente. Y tantas personas que están dedicando, así como el profesor hizo su exposición, que es muy interesante, sobre la investigación que ha hecho de suelo estos últimos años, y muchos estudiantes que también están cooperando con este trabajo que es una deuda, en mi opinión, no solamente de la ciencia, sino también y principalmente la política pública de Chile. En ese sentido, estamos de acuerdo que el suelo es un ecosistema natural que lamentablemente no es renovable y mucha de la gente cree que sí lo es. Y este es un ente dinámico que cumple muchísimas funciones biológicas, químicas y ecológicas, que fundamentalmente la productividad, la bioprodutividad ecológica puede desarrollar en la tierra, y por lo tanto cada día se descubren más funciones del suelo, como es la captación de carbono, entre otras. Pero creo que nosotros nos hemos preocupado y ocupado muy poco el suelo, y probablemente la respuesta es que no lo conocemos, y por eso es que valoro muchísimo lo que está haciendo el profesor con sus alumnos estos últimos años en torno a poder generar una caracterización en otros ámbitos que no son solo las clases de suelo, sino también algunos componentes que van indicando cómo está evolucionando el suelo y cuál es la sanidad del suelo, un tema que me pareció muy interesante y que me gustaría conocer un poco más, porque claramente hoy día podríamos incluso generar indicadores, dependiendo del tipo de suelo, de cómo está nuestro suelo, digamos, en una escala de mejor o peor. Nos preocupamos de legislar mucho estos últimos años sobre biodiversidad, sobre la fauna y la flora, formaciones vegetales, xerofíticas. De hecho, yo he participado de algunos proyectos que tienen que ver con eso, pero lamentablemente el suelo, que es, en mi opinión, uno de los elementos más importantes que da vida y sostiene, y de alguna manera toda la vida en la Tierra depende del suelo, ha tenido muy poco apoyo desde el punto de vista legislativo y de políticas públicas. De hecho, el programa de suelos degradados, que ha sido evaluado y obviamente mejorado y que está hoy día en la Cámara de Diputados, es un proyecto que, en mi opinión, debió haber sido, digamos, mejorado hace muchísimos años. Pero bueno, lo importante es que hoy día se está haciendo mucho, y que con este proyecto que estamos presentando y que ya está en una etapa de discusión ya en segunda trámite, como decimos nosotros, va a ser un tremendo aporte si Dios así lo permite. Se desprende muchísimo de la presentación anterior todo lo que yo estoy conversando, y que de alguna manera los servicios ecosistémicos del suelo son múltiples, y yo creo que a partir de la exposición que nos han dado los videos y todos los expositores y quienes nos dieron los saludos, yo creo que además de todo lo que estamos haciendo, tenemos la misión de enseñar con mayor profundidad en los colegios, en prebásica, o sea, en básica, en media y en las universidades. No importa si son carreras específicas agronómicas, sino que en general un tema de cultura es darle la importancia al suelo que merece, y en ese sentido quizás nuestro próximo proyecto tiene que ser cómo incorporamos en el tema curricular estos conceptos. Yo hoy día estoy participando activamente en la Comisión de Educación también, de Agricultura, entre otras, y creo que tenemos que dar ese paso igual. Me parece muy importante decirles que el CIREN nos indica que de las 75,1 millones de hectáreas de Chile, la superficie erosionada llega a 38 millones de hectáreas. Se ha conversado harto de esto, y creo que es uno de los motivos por los cuales tenemos que necesariamente trabajar el tema legislativo. Los cultivos frutícolas en ladera hoy día han generado impactos en el suelo. En la última proyecto de ley de riego que salió hace poco de nuestra comisión, hicimos un esfuerzo por mejorar este tema del riego y la fruticultura en ladera, de tal manera hacerlo más compatible con el medio ambiente y sobre todo con no dañar el suelo a través de la erosión hídrica. Básicamente lo que me interesa mucho plantearles a ustedes es que a partir de este proyecto de ley, que nosotros hoy día lo dividimos en 4 capítulos, que es erosión de suelo, contaminación, planificación territorial y cambio climático, que era efectivamente, como dijo la directora de ODEPA, un proyecto muy ambicioso y lo sigue siendo, tiene solo el propósito de poder entregar una herramienta que le permita al Estado de Chile poder hacerse cargo
de la protección del suelo de ahora en adelante y dirija y dé las directrices para que otras instituciones, otros ministerios puedan tener alguna norma que los rija. Hay un trabajo detrás de 2 años, de esfuerzo, 3 años casi, que yo quiero agradecer. Este proyecto de ley fue elaborado por más de 55 académicos, de todas las universidades de Chile, de Arica a Punta Arenas. Hemos tenido un apoyo muy importante también de instituciones como CONAF, el SAC, el Ministerio de Agricultura, obviamente. Hoy día están presentes varios de nuestros amigos que van a ayudar del Ministerio de Agricultura, ODEPA, el SAC, el asesor legislativo que tiene que estar ahí si es que está presente. Agradecer el esfuerzo que ha hecho el ministro también para colocar recursos ya para poder partir lo antes posible, y de alguna manera entendemos que en marzo de este año ya se comienza a discutir este proyecto. Este proyecto ya tenía varios años de historia, y quiero aquí recordar a Antonio Horvath, un senador que lamentablemente ya no está con nosotros, que fue probablemente de los primeros que intentó desarrollar una actividad legislativa en torno a este concepto. Lamentablemente no fueron los tiempos. Yo digo siempre, los tiempos son los que son. Chile es un país que siempre reacciona tarde a los problemas de todo tipo, y obviamente los medioambientales más. En ese contexto, hoy día lo que queremos, y básicamente el proyecto de ley, que se los voy a leer para que lo tengan un poco más claro, es regular la gestión sostenible del suelo, así como resguardar protección, conservación y restauración, con la finalidad de evitar su destrucción y degradación, promover su identificación, estudio, clasificación y conocimiento. No podemos dejar abandonados los suelos de Chile, sobre todo en el contexto de cambio climático y sequía. No podemos dejar abandonados a quienes viven trabajando la tierra y viven de ella. Yo quiero felicitar a los organizadores de este encuentro y de alguna manera motivarlos a seguir trabajando. Es raro que una senadora quizás se motive tanto por estos temas. Yo soy ingeniero agrónomo de la Universidad de la Frontera, y la verdad las cosas que hice muchas veces clases de estos temas en liceos técnicos profesionales, en universidades. No soy una experta, pero evidentemente esta vida, además que he hecho muchísimo en el campo, toda la vida prácticamente, me ha permitido entender que el suelo es tremendamente importante para la vida de la humanidad, y Chile tiene casi todas las clases de suelo del mundo, de todas las clasificaciones que conocemos. Tiene un deber no solo con el país, sino con el mundo, de poder cuidar la riqueza que tiene. Vivimos de eso con la minería, con la agricultura. Todas las actividades de la vida humana se desarrollan en el suelo, y por lo tanto hay que cuidarlo y sobre todo hay que conocerlo. Y para eso ODEPA va a tener una gran misión, que es hacer los estudios que faltan, y por supuesto que aquí la Universidad de Chile y todas las universidades del país van a poder tener un rol muy importante en la caracterización de los suelos y sobre todo los nuevos indicadores que estoy viendo que están resultando a través de la ciencia. Así que muchísimas gracias y disculpen por haber atrasado este término de congreso, de encuentro, pero feliz Día del Suelo a todos, y seguimos trabajando, y la próxima vez que conversemos espero poder contarles que ya tenemos despachada la ley de suelo, la ley marco de suelo para Chile. Muchas gracias. Al contrario, senadora, muchas gracias por su participación y por habernos entregado toda esta información, y agradecidos además por su entusiasmo y trabajo en favor de este tema que nos convoca en el día de hoy. Muy gentil, muchas gracias. Muy bien, y con la senadora Carmen Gloria Aravena estamos casi cerrando esta jornada. Digo casi porque quisiera invitar a que pasen adelante para hacer entrega de un obsequio en agradecimiento a la participación de cada uno de ellos en esta especial jornada, al director nacional del Servicio Agrícola y Ganadero, igualmente a nuestro conferencista, nuestro destacado académico Osvaldo Salazar Guerrero, a nuestro vicerrector de Asuntos Académicos de la Universidad de Chile. Me parece que ya no contamos con la presencia del Ministerio de Agricultura, de nuestra representante, pero igualmente queremos testimoniar en ellos nuestro agradecimiento por haber sido parte de esta jornada de celebración del Día Mundial del Suelo Chile, Ciencias y Políticas Públicas. Hacemos entrega entonces de este obsequio, por favor, a quienes han sido parte
protagónica de esta jornada en el día de hoy. Recibe nuestro académico, igualmente el director del Servicio Agrícola Ganadero y nuestro vicerrector. Les invitamos a la fotografía oficial, por favor, con nuestras autoridades. Invitamos al decano de nuestra facultad, profesor Gavino Reginato, a ser parte también de esta fotografía final, y también a la vicepresidenta de la Sociedad Chilena de la Ciencia del Suelo y directora del Departamento de Ingeniería y Suelos de la Facultad de Ciencias Agronómicas. Un gran aplauso y nuestro reconocimiento para todas y todos ellos. Muchas gracias. Y de esta forma estamos cerrando este segmento de celebración del Día Mundial del Suelo. Les quiero comentar que hay variadas actividades en el marco de la Semana del Suelo 2023. El programa completo de actividades lo pueden bajar desde el Instagram Agronomía Uchile. Reitero, Instagram Agronomía Uchile. Ahí está todo el programa completo de actividades de esta semana. Y a continuación les invito al patio Andrés Bello para disfrutar de la presentación del ballet Antumapu y también participar de un vino de honor. Muchas gracias a todas y todos por haber estado presente en el día de hoy. Buenas tardes.